Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje denominada ¿Dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 2. Trabajaremos en el área de ciencia y tecnología la semana 20, día 4, 20 de agosto del 2020. ¿Qué necesitamos? El cuaderno u hojas de reuso, lápiz, lapicero y el texto, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan, parte 2, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Nuestras metas. Identificar cómo se aprende y cómo se producen los recuerdos con la participación de diferentes estructuras del cerebro. Reconocer la necesidad de estructuras del cerebro maduras y elásticas para aprender y memorizar. Ahora vamos a empezar. Haz memoria y recuerda o pregunta a tus familiares qué aprendizajes lograste primero tú en tu infancia temprana. Por ejemplo, si aprendiste primero a caminar o a hablar, o si aprendiste primero a patear una pelota o a resolver problemas de matemática, etc. Eso le preguntas a tus padres. Luego copia en tu cuaderno u hoja de reuso el siguiente cuadro y complétalo. Para ello, marca con una X lo primero que aprendiste. Y luego describe brevemente cómo lo hiciste. Si fue a caminar, a hablar, resolver problemas de matemática o patear una pelota, aproximadamente a los 3 años. ¿Cuál de estas actividades fue lo que hiciste primero? Entonces, aquí vas a marcar con una X. Luego, lee atentamente y responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Sabes que hay cosas que a las niñas y los niños les es más difícil aprender durante la infancia temprana? Escribe algunos ejemplos. ¿Por qué ocurrirá? ¿Sabes que hay cosas que a las personas mayores les es más difícil aprender? Escribe algunos ejemplos. ¿Y por qué ocurrirá eso? Después de haber completado el cuadro y respondido las preguntas, lee y copia en tu cuaderno u hoja de reuso la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Cómo se relacionan los aprendizajes completos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Muy bien, tus respuestas son muy interesantes. Estos vienen a convertir en tus hipótesis, que luego las vamos a contrastar. Anota los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes el plan coloca el visto si la información obtenida los cumple. En el criterio 1, el autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, universidad, gobierno, empresa. Tienes que poner un check si es que lo es. En el criterio 2, el autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. Aquí hay que responder también, haciéndole un visto. Criterio 3. La información ha sido publicada puede ser una revista de divulgación científica, un libro académico dirigido a especialistas del tema, u otro medio. Para ayudarte a ejecutar el plan y responder la pregunta de investigación, te invitamos a leer el texto Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan, parte 2, disponible en la sección Recursos de esta plataforma Aprende en Casa. Durante la lectura te sugerimos que analices lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Cómo se relaciona la complejidad de los aprendizajes con la intervención de muchas estructuras nerviosas? Siguiente, ¿cómo la maduración de las estructuras nerviosas condiciona qué podemos aprender o qué no podemos aprender a cierta edad? ¿Cómo, según los tipos de acción que debemos realizar, se requieren diferentes tipos de memoria? Y por último, ¿por qué determinados aprendizajes se pueden lograr solo cuando las estructuras nerviosas están aún elásticas?
Todas estas respuestas las vas a hallar en este texto, leyendo este texto. Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan, parte 2. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro número 1 anterior y trata de hallar una explicación sobre por qué aprendiste primero tareas físicas y después tareas que involucran capacidades como la comprensión u otro igual de complejas. Completa el siguiente mapa conceptual con las palabras motivación, comportamientos motores, atención, músculos, estructuras del cerebro y edades tempranas, según corresponda. Guíate de la información que has obtenido hasta el momento. De ser necesario, pide ayuda a un familiar. Aquí te presentamos el mapa conceptual. Aprendizaje y memorización, dice. Leemos. Participan numerosas estructuras del cerebro y depende de muchos factores. ¿Qué factores? Como la maduración del cerebro, de áreas del cerebro y elasticidad de conexiones. También factores como la motivación, el estado emocional, la atención, los receptores sensoriales y los músculos. En la maduración de áreas del cerebro se consolidan primero los comportamientos motores, lo que al inicio se preguntó qué aprendiste primero, y después los comportamientos intelectuales que vienen después. En la elasticidad de conexiones, que es mayor en la elasticidad de conexiones en el cerebro, es mayor en edades tempranas, pero disminuye con el paso del tiempo. Ahora ya estás en condiciones de complementar o brindar una mejor respuesta a la pregunta de investigación de acuerdo a lo leído e investigado por tu persona, de acuerdo a la información que has leído. Pregunta, ¿cómo se relacionan los aprendizajes completos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Para aprender y memorizar se necesita solo una o muchas estructuras del cerebro. Explica brevemente. ¿Qué condición deben tener determinadas estructuras del cerebro para la memorización? ¿Por qué ciertos aprendizajes se adquieren con mayor facilidad en edades tempranas y por qué es más difícil después? Muy bien, sé que lo vas a desarrollar. Felicitaciones, desarrollaste con éxito la actividad que te propusimos. Entonces, estas preguntas son importantísimas responderlas de acuerdo a lo investigado y a lo leído. Y esto lo vas a contrastar con tus hipótesis que hiciste al inicio. Ahora, con tu familia, revisa tus anotaciones, el cuadro que elaboraste y el mapa conceptual. Explícales por qué es importante profundizar en el conocimiento de la memoria. Reflexiona. Si deseas aprender a encestar en un aro de básquet, ¿de qué factores crees que dependerá que aprendas? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso y explica por qué en cada caso. Primero dice, de estar motivado o motivada. ¿Por qué? De que mi estado emocional se encuentre equilibrado. ¿Por qué? Hay que completar aquí. De que preste mucha atención. ¿Por qué? De que los órganos de mis sentidos se encuentren en buen estado. ¿Por qué? De que mis músculos estén fuertes. ¿Por qué? Entonces, hay que responder todas estas preguntas de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Dice, si deseas aprender a encestar un aro de básquet, ¿qué condiciones o de qué factores depende? ¿No? Hay que responder acá, ¿verdad? ¿Qué criterios de confiabilidad cumple el texto que has leído? Copia en tu cuaderno u hoja de reuso. Los autores del texto pertenecen a una entidad de prestigio académico, universidad o gobierno. Si es confiable el texto que acabamos de leer de la sección recursos.
Ahora, los autores han sido citados en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. ¿Cómo podrías saberlo? Viendo si tiene eh, citas textuales, el autor, etcétera, ¿no? La información ha sido publicada en una revista de divulgación científica, un libro académico, o sea, un especialista u otro medio. Si es otro medio, ¿cuál? Aquí hay que completar también. Lee estas preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Crees que ha sido para ti más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué crees? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? Bien, mis queridos estudiantes, vamos a responder estas preguntitas. Muchas gracias. Los espero hasta el día de mañana.